días, hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor, San Marcos capítulo 2, el versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y como están, hermanos, yo agradezco al Señor, ¿no?, que me permite este momento para meditar la palabra de Dios, escuchar juntos el corazón de Dios y llevarnos la vía de creencia, la vía de fe. Aquí vemos el llamamiento que hace Jesús para Leví. Él habla de dos llamamientos. Primer llamamiento, Él nos llama de la oscuridad, nos llama del pecado, nos llama del engaño de Satanás, nos saca para que seamos hijos de la luz, para que seamos instrumentos del Señor, instrumentos de la vida. Por eso Él dice: los sanos, en el versículo 17, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué se refiere esto, no? Que Jesús busca realmente a aquellas personas que van a recibir la obra de Jesús. En su vida, Jesús va a ser el que va a trabajar, el que va a sanar, el que va a curar, el que va a convertir, el que va a transformar la vida de esa persona. Por eso Él dice: los sanos, o también los que piensan que son sanos, o los que se creen sanos. ¿Qué significa? ¿O qué dicen ellos? No tienen necesidad de médico. Ellos no necesitan a Jesús. Pero Jesús, ¿cómo nos está considerando a nosotros? ¿Nos considera sanos? Nos ha visto enfermos y por eso nos ha buscado. Nos ha buscado para que Él nos convierta, Él nos transforme, Él nos guíe. Pero llega un momento en que una persona que estaba enferma ya se siente un poco mejor, y por un sentimiento que dice: no, ya estoy sano, dice, ¿no? ¿Y qué hace? Deja el tratamiento. ¿Qué hace? Deja al médico. ¿Qué hace? Quiere vivir por su cuenta. Cuando recibimos la voz de Satanás, siempre la voz de Satanás es apartarnos de Dios,
apartarnos la palabra, apartarnos de la palabra. Satanás siempre quiere que nosotros nos alejemos de Dios, nos alejemos de la palabra. ¿Por qué? Porque sabe que cuando no tenemos palabra, que cuando no estamos con Dios, vamos a ser engañados fácilmente. Vamos a caer en el engaño de Satanás. Pero un cristiano, cuando recibe la palabra, es diferente. Cuando un cristiano recibe la guía, es diferente. ¿Me dejo entender? Aquí también vemos otro tipo de llamamiento. El llamamiento para servir a Dios. Cada vez que nuestra iglesia hacemos la convocatoria para seminaristas, nuevos integrantes al seminario, los aspirantes, ¿no?, para servir al Señor, siempre le pedimos que nos traiga el testimonio de la salvación, que nos traiga el testimonio del llamamiento, que nos traiga una carta de recomendación y una hoja de datos. Entonces, con esos documentos vienen a la entrevista. En la entrevista no es una entrevista de trabajo, ¿no? En la entrevista de trabajo, la gente que hace muestra: yo sé hacer esto, yo puedo esto, tengo experiencia en esto, mire, aquí está mi currículum, mis certificados. En la entrevista para ingresar al seminario, el encargado, el pastor que le toca hacer la entrevista de entrar al entrenamiento, quiere confirmar, ¿realmente esa persona tiene el llamado de Dios? ¿Realmente esa persona está viviendo con ese corazón que el Señor quiere? Porque hay personas que también quieren entrar al seminario, pero no por un llamamiento, no porque sea la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces el hombre, el ser humano, por su emoción, se deja llevar, se deja arrastrar, pero no porque sea la voluntad de Dios? Algunas personas codician tanto el nombre de ser llamado pastor, evangelista, misionero, tanto codicia, que lo llamen, que lo mencionen, pero esa persona no va a durar. Esa persona hasta un día llega el cansancio y ahí nada más queda. Pero el que es llamado de Dios, el Señor lo llama hasta el día que el Señor lo recoja de este lugar. Aquí vemos que Jesús, a quien llama, a Leví. ¿Y quién era Leví? Leví era un cobrador de impuestos, ¿sí? En el Evangelio de San Mateo usa el nombre de Mateo, ¿sí? Entonces, Leví, ¿qué significa Leví? Leví significa unión. Cuando Dios llama a Leví, de la tribu de Leví en el pueblo de Israel, Dios los consagra a todos los levitas, porque ellos se unieron con Dios.
después de que el pueblo comete el pecado de la idolatría al becerro de oro en el desierto, después de cometer el pecado, viene un juicio. Dios, por intermedio de Moisés, hace ese juicio. Y Moisés, antes de pasar a la matanza, ¿qué hace? Anuncia: quien esté por el lado de Jehová, júntese conmigo. Y aunque Aarón y sus ayudantes, entre ellos sus hijos, habían hecho con sus propias manos el becerro de oro, fueron los que se unieron con Dios. Fueron los que dejaron a un lado su pensamiento, los que dejaron a un lado su camino, los que dejaron a un lado su razonamiento, votando eso, negándose a sí mismo, negándose a su sinceridad, negándose a su sentimiento, a su emoción, todo, se juntaron con Dios. Se unieron con Dios, como decía su nombre, Leví. Y ahí Dios los consagra. ¿Y qué dice? Los levitas son míos. Leví, aquí lleva por nombre Leví. ¿Qué trabajo está teniendo? Recaudador de impuestos. En el tiempo de Jesús, yo creo que también en cualquier otro lugar donde un pueblo pierde su soberanía y es subyugado, es abolido, es sometido a esclavitud, cuando hay esclavitud, cuando otro reino domina, una de las manifestaciones es los impuestos. Al principio, ¿quiénes cobran los impuestos? Los soldados, el ejército, porque a la fuerza lo cobra. Pero luego, el ejército, ¿qué hace? Levanta gente para cobrar los impuestos. Entonces, ¿qué dice? Ya, ¿quiénes quieren ser voluntarios para cobrar los impuestos? En ese momento, alguna persona quiere levantarse rápidamente como voluntario para servir. Pero su gente que está a él, al lado de él, algunos le dicen: no, no te levantes. ¿Cómo vas a servir a ellos? Y no se levanta. Pero algunos se levantan. Oye, ¿vas a traicionar a tu patria? ¿Vas a traicionar a tu país? ¿Vas a ponerte del lado de ellos? ¿Vas a traicionar? Todos te van a insultar. Todos van a decirte que tú eres un traidor. Eso pasaba con los publicanos. Los publicanos eran los encargados de recaudar los impuestos. En el tiempo de Jesús, los publicanos eran personas menospreciadas, eran personas odiadas por el pueblo. ¿Por qué? Porque los publicanos se encargaban de cobrar los impuestos para los romanos. Si, un ejemplo, ¿no?, la hermana Charo se pusiera a cobrar los impuestos. Ya, Kelvin, paga mi impuesto. ¿Y Kelvin qué le diría? ¿Cómo le voy a pagar el impuesto a una traidora? Así. Entonces, ¿no me vas a pagar? Llama al ejército. Y los romanos vienen, ¿no? ¿Quién no te quiere pagar el impuesto? Kelvin. Y Kelvin al suelo. ¿Vas a pagar el impuesto o vas a morir? No, sí, voy a pagar. Y va a pagar una moneda. Después ya el impuesto se sube 2 monedas.
Después el impuesto se sube 3 monedas. El impuesto se sube 4 monedas. Entonces, los cobradores de impuesto, en ese impuesto que le cobraban a las personas, una moneda iba para Roma, para el César, otra moneda para el templo, y luego ellos se quedaban, cada publicano también se quedaba con una moneda. Por eso así cobraban impuestos y la gente más los odiaba. No me quiere pagar el impuesto, y llama al ejército. Entonces ellos, ¿qué usaban? La fuerza del ejército, ¿cierto? Por eso, ¿quién quiere ir a la casa de un publicano para que lo llamen traidor? ¿Quién quiere ir a la casa de hermana Charo si ella cobra los impuestos? Nadie va a querer ir. ¿Por qué? La gente rápidamente va a decir, tú también eres publicano. Tú también te has vuelto amigo de los romanos. Por eso aquí dice, ¿quién es este? ¿No? En el versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Si vemos humanamente, un publicano recibía el menosprecio de las personas por la parte de la relación de persona. Pero por otra parte, los publicanos tenían buena casa, porque ganaban bien, construían casa grande, persona de riqueza, persona de abundancia. ¿Por qué? Tiene aparentemente un buen trabajo. Ya a Jesús llamó ¿a quién? A Leví, que era un publicano. Llamando a Leví, ¿qué le dice? En el versículo 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Qué le dijo Jesús? Estábamos hablando hace un momento del llamamiento para servir al Señor, para anunciar el Evangelio. Este llamamiento de Dios para servir, no llama por un momento, no llama temporalmente. Cuando es un llamamiento de Dios, llama para toda la vida. ¿Y saben qué hace Leví? Dejando todo, le sigue, dejando su buen trabajo, que le permitía ganar mejor que cualquier persona de ese tiempo. Entre los de su condición, él ganaba muchísimo. Pero hubo algo más grande en la vida de Leví, el llamamiento de Dios. Cuando una persona recibe el llamamiento de Dios, aún así tenga un buen trabajo, ¿qué va a hacer? Va a servir a Dios, va a seguir el propósito de Dios, de la palabra. Algunas personas pueden ser profesionales, pero si el Señor les llama como instrumento del Señor, van a servirle. Alguna persona puede tener un buen trabajo,
Pero si tiene llamado de Dios para anunciar el Evangelio, va a dejar todo y va a servir. Porque el llamamiento es más grande que cualquier otra cosa. ¿Me dejo entender? Alguna persona por la emoción dice, yo quiero servir a Dios, yo quiero predicar el Evangelio. Pero es solamente su emoción o solamente su codicia de que lo llamen seminarista, evangelista, pastor, misionero, siervo de Dios, ¿no? Yo conocí una persona, o sea, tanto codiciaba el pararse en el púlpito y agarrar el vaso del pastor, ¿no? Usted ha visto en el púlpito siempre ponen un vaso o una taza. Él tanto se imaginaba el sabor de esa agua. Eso solamente era su deseo, ¿no? Pararse en el púlpito y tomar la tacita. Un día, siendo yo seminarista, un hermano de la iglesia me dice, ay, yo como envidio los seminaristas. Ah, ¿sí? ¿Y por qué los envidia? Ah, porque los seminaristas no pagan la luz, no pagan el agua, viven sin preocupación. Entonces para él, pagar su propia luz que él gasta, pagar su propia agua que él gasta, es para él una preocupación, un tormento. Está mal de la cabeza. O sea, para él, ser seminarista es no pagar la luz y no pagar el agua, no pagar alquiler. Está podrido. Así muchas personas tienen una mentalidad muy baja. Piensa que eso es ser seminarista. Piensa que eso es servir a Dios. Totalmente equivocado. Algunas personas que dicen, no, los que no saben hacer nada, esos que vayan al seminario. ¿Qué está haciendo? Está menospreciando el llamado de Dios. Aquellos que han sido llamados, no porque no saben hacer nada, no porque sean, algunos han sido, sí, yo reconozco, como dice la Biblia, lo peor de lo peor. Pero cuando Dios llama, puede cambiarlo, puede convertirlo, puede darle el poder para que sea un siervo de Dios. ¿Me dejo entender? Hermanos, servir a Dios no se sirve con nuestra fuerza, no se sirve con nuestra capacidad, no se sirve con nuestra obra. Primero, se sirve con su corazón, con el corazón de Dios. Y no es con mi voluntad, es con la voluntad de Dios. Amén. Pero alguna persona piensa, ¿no? Yo voy a servir a Dios. Así pensaba Pedro al principio. Pero el Señor lo había llamado, pero no para que Pedro, sino para que Jesús en la vida de Pedro pueda trabajar y se pueda manifestar. Amén. Igual también Jesús en la vida de Leví. Una palabra nomás, sígueme. Y Leví le sigue. Amén. Hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Padre, le damos las gracias por permitirnos participar del estudio bíblico. A través del llamamiento, usted nos saca de nuestra obra, de nuestra experiencia, porque usted quiere convertirnos en instrumentos de Dios. ¿Cuántas personas usted está llamando para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, en cualquier rincón? Estamos ahora aquí en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. ¿Y cuántas personas están esperando? ¿En cuántas ciudades aún no se ha anunciado el Evangelio? Hay comunidades nativas, naturales, comunidades de personas indígenas que están esperando también el Evangelio. Incluso también aquí en la ciudad tan grande hay personas
que tienen títulos, que tienen posición y están esperando un siervo de Dios que les anuncie el Evangelio. Donde sea que usted ha preparado el corazón dispuesto, ahí también se va a anunciar el Evangelio, Padre. Utilice a cada hermano, a cada persona que está escuchando también este Evangelio. No solamente ser un oidor, sino que también pueda ser un hacedor de su palabra, de su voluntad. Que usted le mueva, que usted abra su boca, que por su boca pueda salir el mensaje del Evangelio. Padre, le damos las gracias, encomendamos nuestra vida en cada lugar donde se encuentra un hijo de Dios, que sea la luz, que su vida sea un testimonio, que su testimonio cambie también la vida de otras personas. Oramos y dejamos nuestra vida en sus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por participar, ¿no?, de este estudio bíblico. Los animamos a seguir acompañándonos y inviten, ¿no?, a sus amigos, familiares. Muchas gracias.